shekel, si el dinero que se recolectaba, que ponía cada uno de Am Israel antes del mes de Nisan, ¿sí? Media moneda por persona. De esa manera se compraban los animales para el Corbán Atamid, el Corbán diario, que se traía en el Bet HaMikdash a la mañana y a la tarde, en representación y para expiar los pecados de todo Am Israel. Por eso ahí no había diferencia, nadie podía poner más que el otro ni menos que el otro, sino todos debían poner lo mismo para participar en el Corbán. Después, en Shabbat, o en Rosh Hodesh, o en las fiestas, se traía el Corbán Musaf, ¿sí? Un Corbán agregado, que eran varios animalitos según cada fiesta, también para agradecer a Borei Olam por la festividad que nos otorgó. Además de eso, habían Corbanot que la persona traía, ¿sí? Que eran ofrendas optativas, donaciones que hacía la persona a Borei Olam, o Corban Todá por algún agradecimiento, todas las cosas que nosotros hacemos hoy en día a Gomel, por viajes, o por una persona que estuvo en cama, o que estuvo preso, además, antiguamente cuando había el Mikdash, no se decía la braja de comer, sino se traía un corbán, una ofrenda en el Bet HaMikdash, corbán Todá. Lo mismo la mujer después de tener familia, o las personas a veces que están impuras para su purificación, y demás casos, la persona traía corbanot. Y vemos que los hajamim ponen un énfasis muy grande en la importancia de los korbanot. Es conocido lo que dice la Mishnah en Pirkei Avot, al Shloshá de Barim Olam Omed, a la Torá, a la Abodá, a alguien del Hasadim. Sobre 3 pilares el mundo está sostenido: sobre el estudio de la Torá, sobre el Gemilut Hasadim, sobre los favores, la ayuda de los necesitados, y la Abodá. La Abodá es justamente el sacrificio de los korbanot. Si el sacrificio de los korbanot que se hacía en el Mikdash es uno de los 3 pilares que mantienen el mundo. ¿Y por qué es tan importante la Abodata Korbanot, el servicio de los korbanot del Bet HaMikdash? Si nos fijamos etimológicamente, la palabra korban, ¿sí? Tiene 2 interpretaciones, que las 2 son válidas, las 2 son certeras. Korban es hakrabá, es sacrificio, y también es kirbá, es acercamiento. El Corbán era un sacrificio que la persona traía, por intermedio de él la persona se apegaba y se acercaba más a Borei Olam. Y justamente el Rambán, en la Perashá de la semana, explica cuál es el sentido de los Korbanot. Por ejemplo, una persona que hacía un pecado sin querer, si hay ciertos pecados graves que la persona tenía que traer un sacrificio para expiar el pecado, Korban Hatat, ¿sí? O Korban Hayam, depende del tipo de pecado que la persona había cometido. En esos casos, ¿sí? Al igual que el Corbán también, que venía a expiar los abonos de todo Am Israel, ¿sí? Entonces la persona, el dueño que traía el Corbán, que había hecho el pecado, traía el animalito, apoyaba sus 2 manos en la cabeza del animal, hacía vidui, se confesaba por el pecado que había cometido, y después se le hacía la shahitá al animal, se degollaba el animal, se quemaban las partes que corresponden en el Mizbeach, vertiendo la sangre también en el Mizbeach. Dice Ramban, el sentido del Corbán es justamente que cuando la persona hace un pecado, participan 3 componentes: la Mahayabá, el Tipur y el Maase. El pensamiento de la persona, el habla de la persona y la acción. Son las 3 cosas con las que la persona puede cometer alguna transgresión, algún pecado, o pensando cosas que no se deben, o hablando cosas que no se deben, o haciendo cosas que no corresponden. Por eso, frente a esas 3 partes, si la persona ponía sus manos arriba del corbán, que representaba la acción, se confesaba con la boca, que es la parte del habla, y también el pensamiento, dice el Rambán, que la persona tenía que pensar en el momento que se hacía el servicio del corbán, que todo lo que se estaba haciendo al corbán, es como que se está haciendo a la persona misma. La persona tenía que estar dispuesto que todo lo que se le hace al corbán, ese sacrificio, esa entrega hacia Borei Olam, estar dispuesto a entregar su alma a Borei Olam por el pecado y la transgresión que había cometido. O sea, la persona tiene que llegar a un punto tal de conciencia de la gravedad del pecado para traer un corbán, que es tan pero tan grave transgredir la voluntad de Borei Olam, el dueño del mundo, que nos da todo, la vida, la fuerza,
la sabiduría, la inteligencia, todo lo que tenemos nos lo recibimos de Él, es tan grave transgredir su voluntad que estamos dispuestos a entregar nuestra alma para expiar el pecado que cometimos. Y en vez de entregar nuestra alma, traemos un animal que está en lugar del dueño, en lugar de la persona, para expiar el pecado. Lo mismo cuando era un corbán para agradecimiento a Boreolam. Ese mismo sentido, que estamos tan pero tan agradecidos a Boreolam por todos los favores que nos hace, que estamos dispuestos a entregarnos el alma, entregar la vida, entender que todo se le debemos a Él. Entonces la persona está dispuesta a entregar su vida por Boreolam, por eso trae el animal en lugar del dueño que está ofrendando ese sacrificio a Boreolam. Es decir, que todo el sentido del corbán no era una acción simple y sencilla de hacer shahita a un animal y tirar las partes que corresponden, quemarlas en el mideach y vertir la sangre. No era una acción superficial, sino iba con toda la intención, con toda la kavaná, con toda la concentración de la persona que tenía que estar dispuesto a entregar su alma a Boreolam, o para agradecer a Boreolam, o para expiar los pecados, o el pecado que había cometido. Y un ejemplo viviente de esa entrega y esa predisposición a entregar el alma a Boreolam, lo vimos justamente en Akedat Yitzhak. Todos sabemos que Boreolam le ordena a Abraham Avinu sí, que vaya a sacrificar a su hijo Yitzhak en el Mizbeach. Y si nos fijamos, hubo un cambio en la forma de los korbanot a partir de Akedat Yitzhak. Si bien también Noah, cuando salió del arca, cuando salió de la Tebá, trajo ofrendas a Boreolam, hizo korbanot a Boreolam. También Hebel ya había hecho korban a Boreolam. O sea, antes de Abraham Avinu ya existían los korbanot. Pero antes los korbanot, la forma de hacerlos era, se hacía un altar, se ponía el animalito sobre el altar, y sobre el altar, sobre el mizbeach, se hacía shehitá, se degollaba el animal, y se quemaba las partes que corresponden en el mismo mizbeach. Es decir, todo se hacía en el mismo lugar. En el Bet HaMikdash no era así. En el Bet HaMikdash, como dijimos antes, el animal no se le hacía shehitá sobre el mizbeach. Y no se lo degollaba sobre el mizbeach, sino la shehitá se hacía al lado del mizbeach, ¿sí? O algunos animales se hacía batzafón, al norte, del lado norte en el piso que estaba al lado del mizbeach, o algunos un poco más atrás, pero la shehitá en sí, lo que degollaba el animal, se hacía fuera del mizbeach, después se agarraba la sangre, se la vertía en las puntas del mizbeach que corresponde, y partes del animal que se quemaba, o a veces el animal entero, depende de cada sacrificio, se quemaban en el mizbeach. Pero la shehitá se hacía afuera. Y ese cambio se generó recién a partir de Akedat Yitzhak. ¿Por qué? ¿Cómo fue Akedat Yitzhak? Para entender un poquito cuál fue la prueba de Abraham Avinu, ¿sí? Cuál fue la prueba de Abraham Avinu que tuvo en Akedat Yitzhak y cómo fue la sucesión de los hechos. El Pasuk dice, Vaya Jareate Barimaelde, Ve Elohim Isaet Abraham. Vayomer Abraham, Vayomer Inneni. Dice que Boreolam Nisaet Abraham, prueba a Abraham Avinu. Y ahí le ordena, ¿sí?, que vaya y que agarre a su hijo Yitzhak y que lo lleve a sacrificar sobre el Mizbeach. Explican, Jajamim, explica Ramban, que es de Elohim Nisaet Abraham, que Boreolam probó a Abraham Avinu. Dice Ramban, Añana en Sayom de Ativa Abur y Yod Maase Adam Reshut Muhletet Beyaló. Y Mirce Yaase, Bemle lo Yaase, y Karen Nisayón Mitzada Menusé. Dice que es Nisayón, que es una prueba. Dice el Ramban, por ser que la persona tiene libre albedrío, Boreolam entregó en las manos de la persona la decisión de qué hacer y qué no hacer. Entonces por eso Boreolam a veces prueba a la persona a ver cómo va a ser su conducta, si va a hacerlo, la voluntad de Boreolam, o va a dejar de hacer. Ahora me hacéis baraje sabebo le ocía de darme a coja la poal. Dios los dejar más hacer todos los dejar de autor bilbal. Vedá que Hashem tzadik yibhan, que yo yodea ve tzadik sheyaser etzono behafez le azdiko y etzaveo todo banisayon, velo yuhan et al-sha'im, asher lo yishme'u. Vine kol anisionot shebatorah Torah de Moshe. Dice Ramban, Boreolam, cuando manda una prueba a una persona, ¿por qué es? Porque Boreolam sabe que esa persona tiene dentro suyo un potencial enorme que todavía no lo sacó a la luz. Entonces Boreolam nos quiere
dar recompensa y pago por todo ese potencial que tenemos, pero para recompensarnos por eso, tenemos que llevarlo a la práctica, tenemos que sacar ese potencial que tenemos adentro y plasmarlo en la acción. Mientras que la persona no lo plasme en la acción, no puede recibir recompensa por eso. Entonces, por eso Borei Olam a veces pone a la persona en situaciones de apremio, para que todo el potencial que tiene dentro suyo lo saque hacia afuera y lo concrete y lo lleve a la acción. Cuando la persona acciona, saca a la luz todo ese potencial que tiene dentro suyo, todas esas buenas acciones las lleva a la práctica, ahí Borei Olam va a darle una recompensa enorme por todo ese potencial que la persona pudo producir, que tenía dentro de él. Por eso dijo Shlomo HaMelech, Hashem Tzadik Ibhan, si Borei Olam, perdón, David HaMelech, Hashem Tzadik Ibhan, que Borei Olam prueba únicamente al Tzadik. ¿Por qué? Porque al Rayá no tiene sentido probarlo. El que no tiene ese potencial o no tiene esa intención de hacer las cosas bien, no tiene sentido ponerlo a prueba. ¿Para qué ponerlo a prueba? Borei Olam no quiere castigar a la persona, Borei Olam está probando a la persona para que saque todo su potencial a la luz. Esa es la óptica de la Torá, lo que se llama Nisayón, que es Elohim de Abraham. Borei Olam sabía que Abraham Avinu todavía tenía un potencial mayor de lo que había alcanzado hasta ese momento. Por eso Borei Olam lo puso en una prueba enorme y le ordena, andá, agarra a tu hijo, Isaac, ¿sí? Y andá a degollarlo sobre el Mizbeach, para probar a Abraham Avinu y sacar toda la Irat Shamayim, todo ese temor a Borei Olam que tenía Abraham Avinu, que lo plasme en la práctica, demostrando su entrega absoluta hacia Borei Olam. Lo mismo a nosotros, cada uno en su categoría. Borei Olam muchas veces nos prueba, nos manda situaciones de apremio. ¿Por qué? Porque tenemos un potencial que sacar a la luz. Borei Olam no nos manda castigo, Borei Olam nos manda pruebas. Y las pruebas son justamente para que la persona, todo ese potencial que tiene, a veces tenemos una emuná enorme, pero la tenemos adentro y todavía no la llevamos a la práctica. Tenemos el Gesed, ese con buen corazón para solidarizarnos con las personas que necesitan, y más en estos momentos que hay mucha gente necesitada que carece de medios, carece de efectivo, carece de trabajo, que Abraham nos está poniendo una prueba que está apelando a nuestro buen corazón, que lo saquemos a la práctica, que no solamente en situaciones de bonanza o de facilidad la persona dona, la persona se acerca, la persona contribuye con las instituciones, contribuye con los necesitados, sino aún en situaciones difíciles, aún en situaciones adversas, que a todos nos cuesta, que todos estamos en el mismo problema. Igualmente la persona que tiene la posibilidad hace más de lo que puede para demostrar a Borei Olam, yo paso el Nisayón, yo estoy dispuesto a pasar la prueba que me está mandando y saco ese potencial que tengo de bonanza, de gesed, de caridad, lo saco y lo llevo y lo plasmo en la práctica. Eso es lo que dice Pasuk de Elohim Nisaet Abraham. Borei Olam está probando a Abraham Avinu para que saque todo el potencial que tenía de temor a Borei Olam, que lo saque y lo plasme en la práctica de esa entrega absoluta. Y justamente el Nisayón, la prueba de Abraham Avinu fue un Nisayón enorme y quizás inentendible para nuestra categoría, porque Abraham prueba a cada uno según su categoría, y Abraham Avinu era Abraham Avinu. El Pasuk dice, Kajna el Binja, et Yahideja, Sherab de Yitzhak. Le dice por Abraham Avinu, agarrá por favor a tu hijo único, al que querés, a Yitzhak. Abraham Avinu tuvo a Yitzhak recién a los 100 años. Después de cuántas tefilot, de cuántos años de sufrimiento, de no poder tener hijos, a los 100 años tuvo un hijo. Ese hijo único y privilegiado que lo tuvo a los 100 años, y no era un nene chiquitito. Yitzhak vino en la que ya tenía 37 años. Era un hombre, no era un niño, era un hombre que tenía también voluntad propia y decisión propia. Por lo tanto, dice, andá a agarrar a tu hijo único, al que más querés, y hacerle Shehitán en Israel. Es algo impensable que el padre con sus propias manos vaya a degollar a su hijo. ¿Cómo una persona puede hacer una acción semejante? Y más, explícanos a Jamín, ¿por qué Borei Olam que cada palabra que Borei Olam está diciendo es una orden por sí misma? Porque la persona para hacer una acción semejante, de poder llevar a la práctica esta acción de degollar al hijo, la persona tiene que poner en su corazón cierta crueldad. Tiene que tratar de abstraerse de lo que está haciendo, de que es el hijo, de que es el hijo querido, porque si deja florecer sus sentimientos, es imposible que lleve la acción a la práctica. Tiene que dejar un poco de sentimiento de costado, dejar el amor de padre que tiene al hijo y hacerse como más cruel para poder llevar la acción a cabo. Sin embargo, Borei Olam dice no, Kajna el Binja, agarralo teniendo presente que es tu hijo,
Et Yahideja, que es tu hijo único, ayer Ahabta, con todo el amor que tenés hacia él, y que es un hijo como Itzhak Avinu, que era un jajam, una persona muy, muy elevada, y con todo eso, todos esos sentimientos de amor y cariño que tenés como padre, y como padre de un hijo único, y un hijo como Itzhak, todos esos sentimientos tenés que seguir sintiéndolos dentro tuyo, y todo eso acercarlo en mis veas cuando haces la vaquedad. Todo ese amor, todo ese cariño, vertilo todo dentro de mis veas cuando haces Shahitá a Itzhak Avinu. Y eso es lo que decimos en Rosh Hashanah, en Ay Chavaré Ratzon, Aim Bemar Boja, Belev Sameach. Abraham cuando estaba por degollar a Itzhak, Aim Bemar Boja, sus ojos derramaban lágrimas amargas, de amargura. Belev Sameach, pero su corazón estaba contento. Dice Jaime el Midrash, Aim Bemar Boja, Merachmanutosh el Abba. Si él lloraba por la misericordia y el amor que tiene el padre hacia el hijo. Belev Sameach, la razón de Tzombo. Y en su corazón estaba contento porque estaba haciendo la voluntad de Abraham. Vemos que Abraham no pudo dominar los sentimientos a tal punto que podía mantener ese equilibrio de mantener el amor de padre a un hijo único y aún así estar contento haciendo la voluntad de Abraham. Son cosas quizás muy elevadas e inentendibles para nosotros, pero vemos la categoría de entrega que tenía Abraham vino por Abraham. Y más todavía, Abraham vino dedicó su vida entera a promover el nombre de Boreolam en el mundo, a hacer conocer a Boreolam en el mundo y a acercar a la gente Tajal Kanfei Shejinah, que reconozcan a Boreolam como único Dios y acercarlos al servicio de Boreolam. Y uno de los argumentos más fuertes que tenía Abraham Avinu era que la Jea de Argenoam, Bejón y Tío de Shalom, que la Torah es algo equilibrado, algo lindo, no como demás naciones que sacrificaban sus hijos para el Molech, para la Odazará. Nosotros no hacemos eso. Y él había acercado miles y miles de personas Tajat Kanfei Shejinah. Si él iba a hacer la Akedat Yitzhak, todo ese trabajo de la vida entera que él dedicó, se desmoronaba en un minuto. Porque todos los que él había acercado a Boreolam con el argumento que la Torah es algo lindo, algo placentero, algo coherente, que no nos exige sacrificios humanos, ahora Boreolam le exige andar a sacrificar a tu hijo con tus propias manos, se iba a dar vuelta a todo, se iba a desmoronar todo el trabajo de su vida. Eso también es parte de la prueba de Abino, estar dispuesto a dejar todo atrás, a dejar todo su trabajo de su vida, dejarlo atrás para hacer la voluntad de Boreolam. Y más aún, quizá la parte más grande y más fuerte del Nisayón, de la prueba de Abinu, era la contradicción en la orden de Boreolam. Boreolam hacía un tiempo le había dicho, y quédate tranquilo, vos vas a tener hijos, vas a tener descendencia, y de Itzhak Avinu va a salir toda tu descendencia para todas las generaciones. Y ahora Boreolam mismo viene y le dice, agarrá a Itzhak y andá a sacrificarlo en mis veas. Itzhak Avinu era soltero. Como si lo va a degollar en mis veas, ¿de quién va a salir todas las generaciones que Boreolam me prometió? Entonces Abraham vino tiene una contradicción en la palabra de Hashem. Boreolam le habló a él una cosa hace un tiempo que le dijo que de Itzhak Avinu va a salir toda su descendencia y ahora le dice, anda a degollarlo. Lo más difícil del ser humano es las contradicciones cuando no entiende las cosas, cuando está todo mezclado, todo oscuro, todo que no entiende lo que pasa. Abraham vino mínimamente. Tendría que haberle preguntado a Boreolam, no entiendo. Hace un tiempo me dijiste, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero explícame. Hace un tiempo me dijiste que mi descendencia iba a salir de Itzhak Avinu. Y ahora me decís que lo vaya a degollar en mis veas. Explícame esta contradicción. Abraham Avinu no preguntó, fue y concretó la orden de Boreolam. Abraham Avinu no preguntó porque tenía miedo que esa pregunta no nazca por entender a Boreolam, sino por que le cuesta ir a concretar la orden de Boreolam. Entonces, para no mezclar sus intereses particulares y no opacar la mitzvah que Boreolam está diciendo, fue sin preguntar a hacer la aquedá de su hijo con agilidad. Vayashkem Abraham Boker, Vayahabosh al fue a se madrugó a la mañana, el mismo ensilló su burro para ir a hacer la aquedá de Yitzhak. Cuando llega el momento de hacer la vaquedad, después de 3 días de viaje, Abraham vino prepara el Mizbeach, prepara el altar,
¿sí? Isaac vino y le preguntó quién va a ser el corbán, Abraham le dijo que iba a ser él, Isaac accedió, y lo pone a su hijo sobre el Mizbeach, como se hacían los corbanot antiguamente, dijimos, pero los corbanot se hacían poniendo el corbán, poniendo el animalito, y en este caso, en vez del animalito iba a ser Isaac, sobre el Mizbeach para hacerle la shejitá sobre el Mizbeach. Isaac vino y le pide que lo ate bien para que no se mueva, y la shejitá salga que yerá como corresponde. Abraham vino a agarrar el cuchillo para hacer la aquedá. Cuando está por degollarlo, apoyar el cuchillo en el cuello de su hijo, ahí Abraham le dice, no, hasta acá. No quería que lo mates. Era toda una prueba. Ataya dati kiedelo kimata. Ahora yo sé, ¿sí?, que vos sos Yerushalayim. No es que ahora sé y antes no sabía. Explica el Rambán. ¿Qué significa ahora yo sé? Ahora hice saber. Ahora te hice sacar a la luz toda esa ira Shamayim, todo ese temor que tenías dentro de tu corazón, lo hice sacar a la luz y ahora se concretó y ya está, es suficiente, no hace falta que lo toques, ya demostraste que estás dispuesto a sacrificar a tu hijo para cumplir mi voluntad. Sin embargo, Abraham vino era tanto el amor que tenía por Abraham que le pidió, bueno, por favor, déjame hacerlo igual. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Dijo Abraham, no. Dijo, bueno, déjame sacarle un poquito de sangre para decir que hice algo por vos. Le dijo Abraham, no, él tiene que estar íntegro y no lo podés tocar. En ese momento, Abraham vio las ganas que tenía Abraham vino de hacer un corbán, un sacrificio para él, y le presentó un ail, le presentó un cordero, ¿sí? Bajo el carnal que estaba enredado con sus cuernos, agarró Abraham vino el ail, se agarró ese carnero, perdón, y no bajó a Isaac vino en el lo dejó a Isaac vino atado en el altar. Agarró el carnero ese, lo puso al lado de Misbeach, le hizo la shejitá, lo degolló, y después sacrificó las partes en Misbeach. ¿Por qué lo dejó a Isaac vino mientras en Misbeach? Porque él hizo tefilá por Abraham. Que todo lo que le estoy haciendo a este animalito, consideralo como que se le hice a mi hijo. Todo lo que yo hago a un animal, consideralo, yo estoy dispuesto a hacérselo a mi hijo, estoy dispuesto a tener una entrega total y absoluta para vos. Entonces, todo lo que le hago al animal, consideralo que se lo estoy haciendo a Isaac vino, la shahitá, después el quemado del animal. Por eso dicen Hajamim que Frosher Yitzhak Sabur Umunah al las cenizas de Yitzhak vino están en el Mizbeach de Shamaim. ¿Por qué la ceniza de Yitzhak vino? Si Yitzhak vino no fue al final sacrificado, porque Abraham consideró lo que recibió la tefilá de Abraham, que lo que se le hizo al animal es como que se lo hizo a su propio hijo Yitzhak vino, la shahitá, el quemado, hasta que quedó en cenizas. Esas cenizas, Borolán las tiene guardadas en el Shamaim, en el altar del Shamaim, para todas las generaciones. Ese es el Zehut que tenemos de aquí a Yitzhak. Y a partir de ese momento, a partir que Abraham vino, hizo el corbán del animal al lado del Mizbeach, y Yitzhak vino era el que estaba sobre el Mizbeach, ahí Borolán cuando nos ordena para todas las generaciones en Bet HaMikdash traer los korbanot, tiene que ser de la misma forma que lo hizo Abraham Avinu, para recordar que para recordar que las cenizas de Yitzhak Avinu estaban todavía guardadas en el Mizbeach delante de Borolán. Por eso la Shahitá, por eso se degolla el animal al lado del Mizbeach, al igual que lo hizo Abraham Avinu en aquel Yitzhak. Ahí era porque el Mizbeach estaba ocupado, y ahora sigue estando ocupado por las cenizas de Yitzhak Avinu. Y justamente el Bet HaMikdash estaba construido en Ara Moriah, en el mismo lugar donde Abraham vino hizo aquel Yitzhak, en el mismo lugar exacto donde Abraham vino hizo aquel Yitzhak, es el mismo lugar donde a futuro se construyó el Bet HaMikdash, donde Borolam recibe todos los korbanot de Am Israel. Este es el sentido de los korbanot, de los sacrificios que se hacían en el Bet HaMikdash. La demostración de la persona a la predisposición de la entrega absoluta por Boreolam. Y no solamente la persona tiene que estar dispuesta a entregar la vida y a dejarse morir para santificar el nombre de Boreolam, sino principalmente tenemos que vivir para santificar el nombre de Boreolam. Que toda nuestra conducta, todas nuestras acciones sean un orgullo para Boreolam, que nos podamos conducir de manera que en cada paso y paso que damos en la vida estemos santificando el nombre de Boreolam con nuestra conducta. Es por eso la importancia que Jajamim dan a los korbanot y lo consideran como uno de los 3 pilares que mantienen el mundo,
porque es el sacrificio y la entrega del Yehudí frente a Boreolam. Hoy en día, Bamoteno Rabim, no tenemos Beit HaMikdash y no tenemos Korbanot. Sin embargo, Jajamim reemplazaron esos Korbanot por las tefilot. Hacemos Shahrit todos los días por el Korban Tamid, por el Korban diario que se traía a la mañana. Hacemos Minha por el Korban de la tarde que se hacía a diario en el Beit HaMikdash. Y Arbit eran por el resto de los Korbanot, que los restos se quemaban durante toda la noche, por eso hacemos las 3 tefilot diarias. Y eso es lo que dice el Pasuk, eso es lo que explica la Gemara, Ul'abdo bechol le'auhem. El Pasuk decimos en Be'ayan Shamoga, Ul'abdo bechol le'auhem, van a servir a Boreolam con todos sus corazones. Eso ya Shevalev, ¿cuál es el servicio a Boreolam que se hace con el corazón? Do tefilá. Esa es la tefilá que tenemos que hacer a diario a Boreolam. La tefilá hoy en día está en lugar de los korbanot. Como no tenemos korbanot, como no tenemos el Mikdash, no podemos hacer sacrificios que tanta importancia tienen para Boreolam. En lugar de eso lo reemplazamos por las tefilot diarias. ¿Y cuál es el sentido de la tefilá en sí misma? Si uno entiende un poquito el texto de la tefilá, básicamente hay partes que son alabanzas a Boreolam y partes que son pedidos a Boreolam. Le pedimos a Boreolam todas nuestras necesidades, que nos dé sabiduría, que nos perdone Sabonot, que nos dé Parnasá, que nos dé salud, que nos dé alegría, que nos lleve a Israel, que mande Mashiach. Son todas las necesidades que tenemos, se las pedimos a Boreolam. Todos sabemos y todos tenemos en Muná Shelemá que Boreolam es el dueño y el que dirige el mundo. Y él sabe todo, absolutamente todo, y dirige todo en cada momento y momento, de lo más mínimo hasta lo más grande. Y Boreolam es la fuente de la bondad y la misericordia. Y todo lo que Boreolam hace es lo mejor para nosotros. Hay cosas que entendemos que es bueno, hay cosas que no entendemos. Lo que tenemos es lo mejor para nosotros y lo que no tenemos porque no es bueno que lo tengamos. O sea, Boreolam nos da lo mejor de lo mejor. Entonces, a partir de eso, ¿cuál es el sentido de la tefilá? ¿Para qué hacemos tefilá? Si es para avisarle a Boreolam, mirá, me falta esto, me falta esto, me falta lo otro, dame esto. Boreolam ya sabe lo que nos falta. Ya sabe lo que tenemos, lo que no tenemos, la cuenta de banco, sabe todo. Boreolam sabe todo, entonces no hace falta informarle a Boreolam para que él sepa. Y si es para que cambiar lo que él decidió, mirá, necesito más parnasá, necesito más esto, más lo otro. Si Boreolam no te lo dio, porque no es lo mejor para vos. Entonces, ¿qué sentido tiene pedirle a Boreolam cambiar lo que él considera que es lo mejor para mí? Entonces, ¿cuál es el sentido de la tefilá? ¿Para qué hacemos tefilá? Si Boreolam no necesita la información, ni hace falta explicarle a él qué es lo mejor para nosotros para que nos conceda, él ya sabe qué es lo mejor. Explican a Jamín lo siguiente. Toda la finalidad de la persona en la vida es reconocer a Boreolam y apegarse a él. Boreolam nos puso en este mundo con el cuerpo y el alma. Lo principal del ser humano es el alma, que después de 120 años va a recibir su recompensa para la eternidad. Boreolam quiso que esa recompensa el ser humano se la gane por su propio esfuerzo. Cuando la persona se lo gana por su propio esfuerzo, tiene otra dimensión lo que la persona consigue. Cuando nos dan algo de regalo, nos avergonzamos. Entonces no es un bien completo, porque viene con vergüenza, no lo sentimos tan nuestro. Cuando la persona se esfuerza, se esmera y consigue algo, entonces lo siente como suyo, no le da vergüenza, es una alegría plena y completa. Boreolam quiere beneficiarnos y darnos la recompensa de estar apegados a él en Olam Haba para la eternidad por nuestro propio esfuerzo, para que sea un pago completo e íntegro. Por eso nos mandó la llamada a este mundo, un mundo en donde no vemos con claridad la presencia de Boreolam. Si lo veríamos con claridad, ya no habría pruebas y no habría recompensa. Boreolam está oculto en este mundo. Nos puso mitzvot, cosas que debemos hacer, nos puso averot, cosas que no debemos hacer, nos dio la Torah que nos encamine. Y ahora el trabajo nuestro es reconocer y apegarnos a Boreolam, teniendo una conducta acorde a la Torah y las mitzvot, para recibir la recompensa por nuestro propio esfuerzo, pasando todas las pruebas que Boreolam nos pone en la vida, de la mejor manera, con la fuerza, con alegría, y apegarnos a Boreolam. Cuando la persona consigue eso, recibe después de 120 años el pago para la eternidad de manera absoluta, de manera plena. Una de las herramientas para equilibrar la oscuridad de este mundo que nos dio Boreolam, tiene que haber un equilibrio. No puede estar Boreolam totalmente descubierto, porque si no sería muy fácil
cumplir mitzvot y no habría prueba. Tampoco, también por otro lado, nos tienen que dar las herramientas para reconocer a Borei Olam, porque si no tenemos herramientas y está todo oscuro, no tenemos cómo reconocer a Borei Olam y pegarnos a él. Una de las herramientas principales que Borei Olam nos dio es la tefilá. Es decir, Borei Olam hizo que aún cosas que son para nuestro bien, y quizás también las merecemos, que no se concreten hasta que no hagamos tefilá. Hay muchas cosas que la persona se merece que se las den, que Olam se las quiere dar, pero Olam hizo el mundo de manera tal que las cosas no salgan a la luz hasta que la persona no hace tefilá. Y eso lo vemos ya desde la creación del mundo. El Pasuk dice, en el tercer día sabemos que fueron creadas las plantas, todos los yuyos, todo el mundo vegetal. Sin embargo, dice el Pasuk después que Olam hizo que nazcan, como explica Rashi, hasta la faz de la tierra, pero todavía no salieron a la luz. ¿Por qué? Porque todavía no había creado al ser humano, ¿sí? Para que haga tefilá, para que llueva, y una vez que hace tefilá y va a llover, ahí terminan de salir a la luz toda la creación de Borei Olam, que son todos los vegetales. ¿Por qué Borei Olam hizo de esa manera? Si ya le había decretado que en el mundo tenían que haber vegetales, tenían que haber árboles, tenían que haber frutos, tenían que haber trigo, tenían que haber cosas, todo tenía que estar. Y de hecho, estaba todo hasta la faz de la tierra. ¿Por qué no lo hizo crecer antes? Porque Borei Olam quiere que hagamos tefilá para reconocer que todo es de él, para apegarnos a Borei Olam. La finalidad de la tefilá es que la persona se apegue a Borei Olam, lo mismo que los korbanot. Que la persona reconozca que es todo de Borei Olam y esté dispuesto a apegarse a él y tenga una entrega absoluta a Borei Olam. Entonces, por eso hizo que el mundo funcione de esta manera, que aún las cosas que Borei Olam quiere que salgan, Olam quería que crezcan las plantas, pero esperó que creara al ser humano, que vea que las necesita, que haga tefilá para que llueva y recién ahí hizo florecer el mundo entero. ¿Por qué? Para que el ser humano reconozca, mirá, las cosas no nacen solas, las cosas vienen de Borei Olam, es el único ser omnipotente que de él recibimos todo. Lo mismo lo vemos en la salida de Egipto. Borei Olam le había prometido a Abraham Avinu que sus descendencias iban a ser esclavos y después iban a ser liberados. Y sin embargo, esa liberación no llegó hasta que Am Israel no hizo tefilá. Dice Pasuk, que cuando Am Israel hizo tefilá, ahí Borei Olam se escuchó y ahí mandó Moshe Rabbenu a rescatarlos. Es decir, que Borei Olam ya había prometido a Abraham Avinu que se iba a liberar. Sin embargo, no lo concretó hasta que Am Israel no hizo tefilá. Borei Olam hizo que el mundo funcione con la tefilá. ¿Para qué? Porque esta es la herramienta que nos dio para reconocer que es todo de Borei Olam, que es todo de él, que dentro de la oscuridad del mundo, dentro de lo que vemos que uno trabaja, que hace, deshace, va al médico, los medicamentos, el trabajo, todo, que parece que uno hace todo, no. Reconozcamos que es todo de Borei Olam, todo, absolutamente todo lo que recibimos es todo única y exclusivamente de él. Por eso Borei Olam hizo que recién cuando la persona hace tefilá, se le concedan sus pedidos. Y más aún, hay situaciones que realmente Borei Olam decretó cierta situación a la persona, porque según lo que su actitud, según su categoría es lo que le corresponde. Pero cuando la persona se tefilá de todo corazón a Borei Olam y le pide a Borei Olam, entendiendo que depende todo de él, si uno le pide a Borei Olam, porque depende todo de él, yo no le voy a pedir a alguien que no me puede conceder las cosas. Si yo sé que alguien no me lo puede hacer, ¿para qué le voy a pedir? No le pido a alguien que no me puede conceder lo que necesito. Si le pedimos a Borei Olam a conciencia y entendiendo lo que estamos haciendo, significa que estamos reconociendo y creyendo de todo corazón que todo depende de él. La vida, la salud, la parnasá, los hijos, la geulá, todo depende de Borei Olam. Entonces cuando la persona reconoce que es todo de Olam, se apega a Borei Olam, se eleva. Cuando la persona se eleva por intermedio de la tefilá, ya cambia de categoría. Al cambiar de categoría puede romper la Geizerot, porque la Geizerot fue decretada cuando ella estaba en una categoría menor, pero cuando ella subió de categoría ya no le corresponde lo mismo que le correspondía antes. Por eso la tefilá puede cambiar aún lo que ya fue decretado. ¿Por qué cambiar lo que ya fue decretado? Porque lo que se decretó fue cuando la persona estaba en una categoría inferior. Pero la persona por intermedio que se tefilá ya sube de categoría por reconocer que todo es de Borei Olam y todo depende de él, automáticamente ya no le corresponde lo mismo que se había decretado hasta ahora, por eso automáticamente el decreto se rompe. Es decir, que la finalidad de la tefilá no es informarle a Borei Olam lo que necesitamos y no es pedir por pedir,
sino la finalidad de la tefilá es reconocer que todo, absolutamente todo, lo recibimos de Boreolam. Nada más que Boreolam, para que reconozcamos que todo de él, lo hizo de esa manera, que por intermedio de la tefilá la persona reciba lo que necesita, reciba lo que Boreolam le quiere conceder y aún pueda cambiar los decretos de Boreolam porque la persona va subiendo de categoría. Y vemos más todavía en la importancia de la tefilá. A veces nosotros pensamos que, bueno, como estamos en una situación compleja, la situación que sea, entonces, bueno, tengo que hacer tefilá. O sea, la tefilá es una consecuencia de la situación que estoy viviendo. Entonces, para salir de la situación, tengo que pedir a Boreolam que me salve y que me lo solucione. Pero vemos que la óptica de la Torá es totalmente inversa. Nosotros vimos que todas nuestras matriarcas eran estériles. Naturalmente ninguna podía tener hijos. ¿Por qué? Dice el Jajamim, porque Balaam le gusta, quiere y está esperando las tefilot de los tzadikim. Por eso, porque hizo las imaot, akarot, porque hizo las matriarcas estériles, para que hagan tefilá. O sea, fueron estériles para que hagan tefilá, no que ya que son estériles tienen que hacer tefilá. Al revés, ¿sí? Al revés, la finalidad es la tefilá en sí. La tefilá tiene una finalidad en sí misma. Boreolam quería que las matriarcas y los patriarcas se acerquen y se apeguen aún más a Boreolam, entonces las creó estériles para que hagan tefilá. ¿Sí? La tefilá no es un medio de última instancia para solucionar los problemas. Al revés, la tefilá es una finalidad por sí misma. Lo mismo vimos cuando salimos de Mitzrayim. Todos sabemos que después de la última plaga que murieron los primogénitos, fuimos liberados. Y ahí Mitzrayim empezó a transitar por el desierto hasta que llegaron a Yam Suf. Y ahí Paró se arrepintió, los empezó a perseguir. Entonces ahí el pueblo tenía el mar adelante de ellos y a Paró que venía detrás de ellos y a los costados del desierto. Ahí el pasú dice Ufarró y Krib. ¿Sí? Paró se acercaba. Pero ahí, si te traducimos literalmente, Hikrib, ¿sí? No es él se acercó, tiene hecho Paró Karab. No es Hikrib, es acercó a otros. Explica Javier qué significa que acercó a otros. Paró Hikrib, que Paró provocó que Am Israel se acerque a Boreolam. ¿Qué hizo Am Israel cuando Paró venía atrás corriéndolos? Tefilá. Empezó a hacer tefilá a Boreolam. Dicen Jajamim, Mayal le mata Bardomé. Un mayar, un ejemplo. ¿A qué se asemeja esto? A un rey que iba por el camino con su séquito y de repente ven que hay unos ladrones asaltando a una chica. Sí, estaban asaltando a una chica. Vino el rey, mandó a sus soldados, echó a los ladrones, la salvó a esa chica, se la llevó con él. La llevó con él al reinado. Después de un tiempo, el rey quería casarse, justamente le gustó esa chica, quería casarse con ella, empezó a hablar, esa chica no lo miraba, no quería ni mirarlo. Entonces, ¿qué hizo el rey? Agarró, le mandó ladrones que agarró, entonces empezó a gritar, señor rey, sálveme, sálveme. Entonces el rey dijo, ahora sí te acordaste, acá estoy. Lo mismo dicen los Jajamín a Israel cuando estaban en Israel sometidos, hicieron tefilá Boreolam para que los salve de la esclavitud. Una vez que salieron, es como que se relajaron, bueno, ya somos libres, como ya empezaron a aflojar, de sentir la presencia y la necesidad de recibir todo de Boreolam. Entonces Paró y Krib mandó a Paró a perseguirlos para que sigan conscientes que únicamente dependen de Boreolam. Entonces Paró provocó que se acerquen a Boreolam. Es decir, lo que Paró los persiguió, lo que hicieron tefilá, no es que ya que Paró nos persiguió, hacemos tefilá. No. Paró los persiguió para que hagan tefilá. Vemos que la óptica atrás es totalmente inversa. La tefilá es un fin por sí mismo, porque la finalidad de la tefilá es justamente que la persona pueda pegarse a Boreolam. Y esa es la similitud entre la tefilá que viene a reemplazar los korbanot. Así con los korbanot, la Yom Kirbá, por la entrega total y absoluta que tenía la persona que hacía el corbán, se apegaba y se acercaba a Boreolam, lo mismo la tefilá, por ser conscientes que absolutamente todo depende única y exclusivamente de Boreolam, la persona se apega cada vez más a Boreolam. Por eso hoy más que nunca, aún que no tenemos el zehut de hacer tefilá con Minyan, de estar en el Bet Knesset, que el Bet Knesset nos despierta para de alguna manera hacer tefilá mejor, porque estamos en la casa de Boreolam, estamos con el Hazán que lo escuchamos, estamos con el Sefer Torah, Kadish, Kedushá y demás. Hoy en día, lamentablemente, todo eso no lo tenemos, pero tenemos que ser conscientes que depende todo de nuestra tefilá.
dependen todos de Boreolam, y Boreolam está esperando que hagamos tefilá, quiere que nos fortifiquemos en tefilá. Por eso, aunque hacemos beyahid en las casas, hacer tefilá bien, con kavaná como corresponde. No hacerla de paso, a los apurones y en un lugar que estamos perturbados, sino tener un tiempo fijo para hacer tefilá en un lugar fijo, palabra por palabra. Si podemos rescatar algo bueno, que ahora no llegamos tarde. Entonces no hay que correr detrás de Hazán. Podemos hacer tefilá del principio hasta el final. Debatir para el Haná hasta un Yapeaj con tefilín puesto. No hay que correr para el trabajo, no hay que correr para estudiar, no hay que correr para nada. Tenemos tiempo para hacer tefilá del principio hasta el final como corresponde. Hagamos tefilá palabra por palabra del principio hasta el final. Shahrit, Minhá, Arbit, hoy Rosh Chodesh también Musaf, en Shabbat también Musaf. Hagamos tefilá con Kavanah y pidamos a Boreolam de todo corazón que revierta la situación y que pronto mande Mashiach Tzidkenu y que nos reencontremos todos en Yerushalayim y Merabe Amenu. Amén. Amén. Saco Baruch, Rav. Saco Baruch, Rav. Rav, muchas gracias. Muy hermoso. Saco Baruch. Gracias. Gracias. Saco Baruch, Rav. Muchas gracias. Saco Baruch, Rav, muy bueno, muy claro.